Ok. Bueno, en algunos a lo mejor los van a identificar. Yo elegí algunos, ¿eh? No, no es que sean más completos que otros, sino que me parece interesante la diversidad que ustedes van plasmando. Entonces les voy a compartir algunos que me permití bajar. Este es el primero, no sé. ¿Lo ven? Ese me parece interesante porque es sobre Juchitán, no sé, les digo, lo bajé y no recuerdo el nombre. Entonces me parece interesante que lo hace para el territorio de Juchitán y va mencionando, ¿no? Las depresiones, el huracán Eric, que apenas pasó, y todo lo que va llevando. Algunas fotografías que me imagino él estuvo en la escena, ¿no? Ahí de las evacuaciones, lo que habíamos comentado como un problema climático se va haciendo sinérgico con la cuestión de residuos sólidos y términos como la contaminación de márgenes de cuenca. Entonces, me parece interesante este trabajo. Ahorita voy a presentar otro, así para hacerlo más rápido. Este también me parece interesante. Este me parece interesante porque habla, sí, lamentablemente, Bárbara, a nivel muy local, y eso también sería como un área de crecimiento, investigación. No sé si lo han visualizado, que cada comunidad por lo general siempre designa un historiador, ¿no? Que está más enfocado a la parte histórica, pero sería interesante que ese historiador o alguien de ustedes tomara esa parte de recopilar información sobre cuestiones ambientales y climáticas, ¿no? Teniendo en cuenta que esto puede abonar a la parte histórica. Yo la vez pasada estaba yo platicando con una egresada que trabaja en el archivo estatal y le pedía yo esa información. Me dice, profe, pues es que hay muchísima información sobre eventos climáticos, sequías, heladas, pero no está, digamos, depurada. Usted tendría que ir y pasarse ahí meses, ¿no? Igual el archivo fotográfico. Sí, adelante, Evgeny, Tadeo. Hola, muchas gracias. Sí, precisamente yo elaboré el de Cuchitán porque soy de aquí del Istmo y trabajo en un parque eólico en el área de desarrollo comunitario y estoy justo al frente del eje de medio ambiente y año con año es una variante que, es una constante, perdón, que ocurre en la zona sur de la ciudad, las inundaciones por el desbordamiento del río de los Perros. Y algo Ujú, que llama mucho mi atención es que a pesar de las campañas que hemos hecho para concientizar a la gente sobre la clasificación de la basura, la reforestación de árboles, pues no existe como esa conciencia, ¿no? Y todos los años nos quejamos de que se desborda el río y de que hay mucha basura, pero tampoco la gente se suma como a contribuir a que ya no ocurra, ¿no? Y es todos los años y pues desafortunadamente este fue uno de los años más trágicos porque alcanzó 5 metros de altura, cosa que no se había registrado antes. Entonces se vieron muchas familias afectadas y pues espero que el próximo año haya más conciencia, pero pues está como complicado. sí, sí, lo que decíamos viene muy acompañado de la parte de sensibilidad y educación ambiental y puede ser formal o no formal, ¿no? A ver, Carlos, J. Carlos. Sí, mira, para el comentario que dice Bárbara, yo empecé a hacer la línea del tiempo de mi comunidad, pero no encontré mucha información. Quería mencionarles que cuando, muchos años, cuando salí de la universidad, Ajá, se hicieron programas, y proyectos para titulación, aparte de tesis, ¿no? ajá, Bueno, hubo uno de una compañera que solicitó en la comunidad donde ella era, no había mucha información acerca de la población. Entonces ujú. lo que hizo fue solicitar una radio comunitaria. El Oh, proyecto tuvo tanto éxito que actualmente tienen mucha información y empezaron a llegarle fotografías de antaño, información y libros, todo eso recopiló mucha información y actualmente tienen un acervo cultural muy grande. Ese es un buen ok. proyecto que se puede hacer en las regiones. Bueno, en lo particular me pareció interesante.
Sí, fíjate cómo un proyecto que pareciese aislado de estos temas ambientales donde también está cambio climático, por supuesto, puede sumar, ¿no? De manera transversal a lo que dicen los acervos. Yo considero que las radios comunitarias, no sé si lo visualizan en Oaxaca, pasa algo muy curioso con la radio, es todavía muy escuchada la radio, no, a diferencia de otras partes del mundo, ¿no? Donde ya es claramente tecnológico la parte de otros medios. Pero en Oaxaca todavía la radio se escucha y afortunadamente en los últimos años ya no está satanizado, porque si ustedes recuerdan hace 10 15 años, las radios comunitarias pues trabajaban según en la ilegalidad, ¿no? Entonces creo que, como dices, es un buen proyecto. Ojalá, por ejemplo, acá en Ixtlan nos decía el presidente hace unos 3 meses, dice, nosotros tenemos equipo para hacer radio, pero no hay voluntad, ¿no? Y nos decía la universidad, ¿por qué no toman ustedes el equipo y transmiten? Porque no, tampoco ahora con estos avances ya no se requiere tanta infraestructura para hacer la radio por internet, pero el problema pues es el tiempo, ¿no? El contenido, los programas y todo eso, pero me parece muy interesante y también es una forma de romper los cercos informativos convencionales y alertar a la población, ¿no? Incluso yo los invitaría a ustedes desde donde la trinchera donde están, por ejemplo, los que están en educación, a motivar a sus alumnos a que hicieran cápsulas de divulgación, puede ser de cambio climático, de residuos, de agua, etcétera, y poder ir a una radio comunitaria y transmitirlos, ¿no? Es muy interesante. Y dice Bárbara, creo que en mi caso tendría que hacer la investigación de campo. Sí, si tienes esa voluntad y ese tiempo, sí sería bien. Y lo rematas muy bien con personas mayores. Miren, algo que está pasando en la sociedad y también afecta al cambio climático es la exclusión de los extremos de las edades, ¿no? O sea, lo que es niños y jóvenes o las juventudes y personas mayores están excluidos muchas veces de tener voz y voto en tema de decisiones, ¿no? Y es lamentable porque también conlleva un carácter ético y emocional. Tengo una estudiante que ahorita está haciendo su servicio en el Foro Oaxaqueño del Agua, en el INSO, o en INSO Foro Oaxaqueño del Agua, y su misión es crear un foro de las juventudes, ¿no? Entonces me decía, profe, es que, o sea, hay voluntad, ¿no? O sea, hay colectivos, hay jóvenes trabajando en varias comunidades, en varias regiones, pero simplemente los apoyos para organizar, por ejemplo, un pequeño foro pues tenemos que buscar el espacio, el recurso, ¿no? Para al menos darles de alimentación y eso, ¿no? Entonces, dice, es complicado ser joven, ¿no? Me decía toda estresada. Y para adultos mayores también, ¿no? Porque casi todo el mundo ya no quiere escuchar a los abuelitos. Entonces, sería interesante ese trabajo, ¿eh? Yo los motivaría. Incluso, no sé si lo saben, en muchos países, una forma en Europa una forma de apoyar a los estudiantes universitarios es, digamos, con becas de acción social. ¿Qué significa esto? Que los jóvenes reciben o los apoyan en su colegiatura, en comida, etcétera, pero tienen que hacer una labor social y una labor social es ir, por ejemplo, en las tardes a escuchar a los abuelitos, ¿no? O sea, ir a las casas de abuelitos, ayudarlos, ¿no? Ahí a platicar y todo esto. Y es como terapia para los dos, ¿no? Tanto para los abuelitos como para los jóvenes. Y pueden ir documentando. No solamente de cambio climático, pueden documentar historias. Sería interesante. A mí me pasó mucho con en una comunidad acá que eran puras mujeres de diferentes edades y entonces cuando empezamos a hacer esta parte de rescate de cuerpos de agua, historias que estaban en torno a ese cuerpo de agua, salieron muchísimas, ¿no? Más con las personas más grandes. O sea, decían, no, es que aquí es un lugar sagrado y aquí esto y esto, ¿no? Entonces es muy bonito y va uno aprendiendo. Entonces, sí es buena idea, pero siempre y cuando tengas tiempo, ¿no? Y voluntad, que es lo más importante.
Bueno, no sé si tienen otro comentario. Si no, voy a ir a otra línea del tiempo que también aquí descargué rápidamente. Es esta. Les digo disculpas porque no apunté el nombre, lo descargué así como lo fui viendo, apenas voy a entrar a detalle, pero me pareció interesante su línea del tiempo, que es muy actual. eh, Toca el tema de las sequías en algunos estados, eh, la parte de la tormenta tropical Alberto, la tormenta Cris, ¿no? Que tocó en la parte de Veracruz, no sé si lo recuerdan, el huracán Beryl, ¿no? Que también fue muy impactante ahí en la península. La parte de deslizamientos y lluvias torrenciales en Sinaloa, el John, ¿no? Que fue en Guerrero, que no sé si lo recuerdan también, se desvió y pegó en Guerrero. Eric, que digamos nos tocó a nosotros. Barry en el Atlántico también es interesante, que fue el último, ¿no? Sí, más tremendo. Entonces me parecen interesantes, ¿no? Y eso también las líneas de tiempo sirven como para tener fresco los eventos, la variabilidad de manera general y cualitativa de lo que está pasando a nivel país o lo que decían, ustedes ya detectaron una ventana de oportunidad, un área de oportunidad que es a nivel local, ¿no? O sea, sí tenemos información a nivel nacional, planetario también, por supuesto, pero a nivel local, pues sí falta mucha información porque casi nadie lo documenta. Y no lo documentan uno porque no hay alguien que esté encargado de esa misión, decíamos, un historiador, un reportero, ¿no? Y no hay nadie también que tenga como esa voluntad, pero aparte también yo considero que es hasta un ejercicio de recordatorio de lo que está pasando, ¿no? Para que quede como esa historia de lo que está pasando, vuelvo a repetir, y podamos tomar decisiones a corto y mediano plazo. Ahí, José, si ¿quieres comentar algo? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Comentar que para conocer cómo han sido los cambios de precipitación y temperatura, pues se necesitan datos, ¿no? O registros más bien. Sin embargo, yo recuerdo que las estaciones climatológicas han ido en disminución, ¿no? Entonces cada vez hay menos estaciones climatológicas con datos, ¿no? Entonces si uno entra al Servicio Meteorológico Nacional y consulta las bases de datos de las estaciones, pues se tiene que, la mayoría están marcadas con rojo porque ya no tienen datos o están desactualizadas y eso lo hace un poco complicado, pues, ¿no? Tener como un registro a nivel local, sobre todo, ¿no? Ese era el comentario nada más. Sí, y tocas un punto importante, por eso yo les decía que en un inicio sería como documentar lo histórico y la percepción, y en un segundo momento, ya más técnico, sería lo que tú comentas, ¿no? Contamos con alguna estación en el sitio o cercana y bajar los datos y hacer el análisis de datos. Para eso yo considero que sí, espérame, Abraham, ¿no? Nada más termino y ya presentas, nada más déjame dejar de presentar y ya carga si quieres. Puedes ir cargando, Abraham. Perdón, José, ¿no? Bueno, entonces yo considero que son como momentos y ahí se va viendo la participación de lo que decíamos, la academia y las comunidades y las asociaciones civiles, ¿no? O sea, sería muy interesante esa parte porque enriquecería el conocimiento de un territorio. Y qué bueno que lo tocas en este punto, ¿no? Que también es necesario tener estaciones meteorológicas, pero no solamente tenerlas, sino usarlas, saberlas usar y saber interpretarlas y después bajar esa información. Le voy a llamar, ¿no? No sé si esté bien el concepto, ya traducido, digerido a la gente, ¿no? Porque si tú les empiezas a decir, no sé, las medias y todo esto, pues la gente va a decir, bueno, ¿y eso cómo, no? Entonces, una gran labor. Ajá. Muchas gracias, José. Ahora sí, Abraham, arráncate. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, lo voy a presentar rápidamente ya que pues nadie se animó, quise pues hacerlo. Eh, el FODA que voy a presentar pues es en relación al diagnóstico, como parte del diagnóstico
preliminar para elaboración del Plan de Acción Climática Municipal de Santa María Huatulco. Eh, en este caso, pues presento o hay una clasificación de las fortalezas y las debilidades de acuerdo a los factores internos, ¿no? Del municipio. Eh, Como fortaleza, pues coloqué primero pues un atractivo ecológico y natural. Es bien sabido pues que el territorio de aquí del municipio de Santa María Huatulco pues se compone por 10 microcuencas, ¿no? En la parte final de esta pues se encuentra lo que se conoce como los bajos, ¿no? Específicamente los bajos de Coyula. Hay muchas zonas, ¿no? Aquí en la región, en el municipio, pues que cuentan con humedales de importancia. De ahí el decreto del año 2003 del sitio Ramsar 1321, ¿no? Que es uno de los más importantes que hay aquí en Oaxaca y que justamente su aniversario es ahora en el 30 de noviembre, ¿no? Entonces, el litoral costero de aquí del municipio, pues se encuentra conformado por ciertas estribaciones que lo potencializan, ¿no? A través de la Sierra Madre del Sur o las terminaciones, se forman 9 bahías, tenemos 36 playas, 3 islas, 3 islotes, etcétera. Son muy reconocidos y en su conjunto pues presentan un hábitat, ¿no? Predilecto para infinidad de especies terrestres y marinas. Cabe mencionar que, pues, de acuerdo a los atractivos naturales y ecológicos, pues, el municipio de Santa María Huatulco eh, cuenta con una diversidad muy alta de flora y fauna. Es de los municipios más diversos o biodiversos de Oaxaca. Contamos con aproximadamente 736 especies de flora y alrededor de casi 700 especies de fauna, ¿no? En total, un acercamiento es casi 2000 especies por ahora, ¿no? Las que se plantea o se proyecta. Dentro de las fortalezas, pues también tenemos atractivos turísticos. Mencionando un poco, siendo un poco redundante con lo que mencionaba sobre, pues, que gracias a las estribaciones de la Sierra Madre del Sur, pues tenemos la presencia de algunas bahías muy bonitas, ¿no? Como la bahía Cacaluta, no sé si ustedes la conocen, que es una de las playas vírgenes de aquí de Santa María Huatulco más bonitas, ¿no? Esto aunado a que, pues, también presenta, pues, eh, ciertos especies de arrecifes coralinos. El ecosistema que se presenta Santa María Huatulco, pues es muy importante, enfocándolo hacia los arrecifes coralinos, ya que pues somos el último municipio, por así decirlo, de la República Mexicana que cuenta con arrecifes rocosos. Después ya viene la flecha faunística del Océano Pacífico, que abarca hasta El Salvador, ¿no? Entonces Huatulco pues presenta prácticamente esta importancia de corales, ¿no? Además que son especies únicas, ¿no? En el mundo. Inclusive estamos potencializados como un hotspot. ¿Qué quiere decir esto? Pues un lugar único en el mundo de biodiversidad. Entonces esto es parte de los atractivos turísticos, ¿no? Eh, También como atractivo biocultural y cultural, pues se presenta una serie de paisajes bioculturales también de acuerdo a las estribaciones de la Sierra Sur de Oaxaca y tiene que ver con los socioecosistemas, que quiere decir que las comunidades utilizan los distintos ecosistemas que abarca todo el municipio para su supervivencia. Estamos hablando de eh, recursos madereros, recursos de fauna, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte pues es muy interesante en el municipio de Santa María Huatulco. Otra cosa que quería mencionarles, pues es que los servicios ecosistémicos pues dan mucho soporte aquí al municipio, ya que forma parte inclusive de eventos culturales, ¿no? Hablamos del aniversario de aquí del municipio, se presentan algunas danzas referentes a los servicios ecosistémicos que nos brinda el municipio y demás, ¿no? Entonces, su atractivo biocultural y cultural pues es muy importante. Los procesos de organización social y de participación ciudadana pues han implementado pues que últimamente en los últimos 5 años para acá la conservación, ¿no? Del capital natural y cultural pues ha ido en auge, las personas se involucran más. Esto también tiene que ver, como vamos a ver más adelante, por la bioculturalidad, ¿no? O la multiculturalidad que existe ahora en Santa María Huatulco. Al ser un desarrollo turístico pues importante en Oaxaca, pues hay personas de todas partes de México, del mundo, y pues en Oaxaca y de Oaxaca. Actualmente Santa María Huatulco culturalmente
obvio, culturalmente no tiene una lengua indígena nativa como tal, pero sí contamos con algunas comunidades en la región, pues que hablan, ¿no? Algún idioma indígena de aquí, de Oaxaca o de México. Esto es como parte de algunas fortalezas. Como debilidades, pues quise estructurarla como vulnerabilidad ante el cambio climático. Claramente ya les hablé que tenemos una gran riqueza, pero desgraciadamente los efectos adversos al cambio climático están provocando pues mayores impactos en la biodiversidad, así como está directamente afectado a la vulnerabilidad de las comunidades. ¿Por qué? Porque las comunidades trabajan bajo un sistema de socioecosistema, no valga la redundancia. Es decir, ellos utilizan ciertos recursos naturales para su supervivencia y al verse afectados estos recursos naturales, pues ellas también se ven afectadas las comunidades, ¿no? No hablamos solamente que se ve afectado el turismo, sino que también directamente las comunidades locales pues son altamente afectadas, ¿no? Son vulnerables al cambio climático aquí en el municipio. Algo importante de 7 años para acá que ha ido en aumento para que el destino turístico visualmente ya no tenga el mismo efecto que antes es porque Fonatur pues ahora ya salió de acá, ahora ya se consolidó la dirección del CIP Huatulco, que ya es una dependencia estatal, por así decirlo. Entonces, Fonatur ya no hace las limpiezas que hacía antes, ya no hay la atención que se daba antes y pues ha ido un poco en decadencia los servicios, por así decirlo, aunado a que de 6 años, 7 años para acá, pues tenemos fragmentación de los hábitats por el cambio y uso de suelo, por las invasiones o polígonos irregulares, ¿no? De personas en las zonas altas de aquí del desarrollo. Entonces, todo esto pues ha incrementado las inundaciones, el deslave, inclusive yo les comentaba hace unos días, el desplazamiento de la fauna de las zonas altas a las zonas urbanas ahora es más evidente, pues dado por eso, ¿no? Entonces es un poco el cambio climático y parte los efectos antropogénicos directos que hacemos nosotros. La vulnerabilidad como fuente de ecoturismo, pues también es bien sabido que los arrecifes de coral, si bien son únicos acá en Oaxaca, en Santa María Huatulco, y somos la última comunidad con arrecifes coralinos en todo el Pacífico mexicano, de aquí hasta El Salvador, pues si bien pues se ha visto afectado, ¿no? Los blanqueamientos de corales de 2, 3 años para acá pues son importantísimos. Hemos perdido ya el 90% de los corales, nos queda un 10%, o sea, es algo muy alarmante, ¿no? Esto pues claramente es afectado o es vulnerable como fuente ecoturística. ¿Por qué? Porque los prestadores de servicios turísticos pues se ven afectados porque en algún momento pues ya no van a poder ofrecer los recorridos, los buceos, ¿no? Recreativos, el snorkel recreativo, porque ya no va a haber corales, ya no va a haber biodiversidad que mostrar, ¿no? Entonces, esto es una parte muy importante que tenemos que focalizar y que enfocar, ¿no? Y ya para terminar esta parte, pues hay problemáticas socioambientales. El estado de conservación de los hábitats, como les mencionaba anteriormente, pues ha ido en decadencia, ¿no? Los ecosistemas prioritarios, pues se han ido deteriorando y pues esto causa una problemática socioambiental. ¿Por qué? Porque las comunidades, pues sobre todo ya pegadas más hacia la sierra, hacia Pluma Hidalgo y demás, pues se han visto afectadas por la baja, porque ya hay alta deforestación, entonces hay erosiones, la fragmentación del hábitat desafortunadamente ha incrementado, pues también ha sido incrementada por las invasiones, ¿no? Como les comentaba. Y ya nada más para terminar, en cuanto a oportunidades, pues creemos que es indispensable a nivel municipal, pues ejecutar de ya, ¿no? Estrictamente los programas de ordenamiento ecológico local, más aquí por el tema, como les mencionaba, de las invasiones o de los polígonos irregulares que están causando pues grandes afectaciones. Y pues con esto claramente tiene que haber una congruencia con los programas de desarrollo urbano, tiene que ir de la mano, tiene que ser transversal todo entre el municipio y el centro integralmente planeado, que ahora es una instancia estatal y que es el que se encarga de las mejoras, por así decirlo, del desarrollo, ya no es Fonatur. Entonces, se tienen que aplicar estos instrumentos, la normatividad ambiental se tiene que aplicar y demás, ¿no? Y que va de la mano con la creación del Plan de Acción Climática Municipal aquí en Santa María Huatulco.
Además, establecer un comité municipal de acción por el clima que ya se creó, el primer comité aquí, que es el Comité de Cambio Climático. Ahorita pues se le está dando seguimiento. A propósito, pues yo estoy dentro de este comité, yo llevo la coordinación del subcomité de educación ambiental y estamos trabajando en la educación ambiental en las escuelas de aquí del municipio, ¿no? Entonces, esta parte, pues, no es importante porque no solo basta con instalar un comité de cambio climático, hay que echarlo a andar, ¿no? Que eso es lo más importante de este proceso y es en lo que nos estamos enfocando, en que de verdad funcione, ¿no? Claramente hay que implementar para contrarrestar las problemáticas socioambientales, pues un área de oportunidad, pues es implementar estrategias de manejo forestal adecuadas o sustentables, ¿no? Y reforestaciones, que el arbolado urbano esté regularizado, porque pues eso también hemos visto aquí en el municipio que hay muchos problemas, ¿no? Sobre todo con especies invasoras como el NIM o los almendros, que se les ocurre sembrar como arbolado urbano y pues tache, ¿no? Es algo que no. Es fundamental establecer claramente estrategias de gestión y manejo en coordinación con los actores correspondientes enfocados a la sustentabilidad, a la adaptación y mitigación del cambio climático, ¿no? Y pues estas estrategias siempre tienen que ser incluyentes, ¿no? Como integrales, transversales y multidisciplinarias. Entonces, algo, parte de lo que quería comentar, ¿no? Hay muchas cosas más, pero traté de ser un poco resumido. Muchas gracias. No, muchas gracias. Abraham, muy interesante. Para empezar, yo no sabía que ustedes tenían ¿cómo le llaman? Islas, ¿no? ¿O cómo le pusiste islotes? Islotes. Islotes, ¿no? Sí, Yo sí, no lo sabía. En Cacaluta, frente a Cacaluta, tenemos unos súper Oh, bonitos. Cuando puedan, sí, visiten. muy interesante. Yo tendría una pregunta, no sé si alguien tiene una pregunta para Abraham, que fue el valiente que se animó a decir su foda. No sé si alguien quiera preguntarle, si no, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes han notado un incremento de impacto, voy a llamarle socioambiental, a raíz del mayor flujo por la autopista? Mm, sí, o sea, de acuerdo a las estadísticas, o bueno, los censos, ¿no? Con los hoteles, sí ha habido un incremento importante, ¿no? A partir de que se creó la carretera, ¿no? Entonces, sí ha habido, digamos, más afluencia de turistas. En sí, un indicador que nos esté midiendo ahora las afectaciones por recibir más turistas que antes, no lo tenemos muy claro, ¿no? Pero pues creemos pensar que sí. Inclusive estamos trabajando en eso con los prestadores de servicios turísticos, porque lo que sí hemos visto es que en ciertas playas que no tienen o ciertas bahías que no tienen regulaciones porque no están conectadas al drenaje, por ejemplo, ¿no? Al sistema de drenaje, sí hemos tenido más contaminación en las playas que años anteriores y eso tiene que ver porque los servicios están colapsando. Un ejemplo claro es como en Puerto Escondido también. O sea, Puerto Escondido está súper colapsado también Sí, en sí, sí. servicios y aquí está sucediendo lo mismo. Aunque somos un desarrollo más desarrollado, valga la redundancia, la realidad es que no, hacen falta muchísimas cosas, ¿no? Ahorita, pues la proyección en toda la costa central de Oaxaca es que ya no puedes ampliar las redes de drenajes. O sea, tienes que optar por estrategias, por ecotecnias, por ejemplo, ¿no? Por biofiltros, etcétera, Ujú. en los restaurantes y demás. Y eso es en lo que estamos trabajando, porque sí hemos visto como indicador más cercano, lo puedo decir, es que sí ha habido más desechos al mar, ¿no? Por ejemplo, contaminantes en las playas y eso tiene que ver porque sí hay más afluencia. Como dato curioso, estas vacaciones de verano, pues se registraron aproximadamente cerca de 5,000 autobuses en 2 meses, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí es muchísima la gente que llega aquí al desarrollo y sí urge, ¿no? Claramente planes de acción climática y sobre todo de ordenamiento en todos los sentidos. Sí, sí, muy interesante. No sé, ahí José creo que había levantado su mano. Sí, A ver, sí, échale. por algunas colaboraciones que también he realizado ahí en la zona, lo que comenta aquí el biólogo de que ahora ya no es Fonatur, ¿no? Ahora es una instancia estatal la encargada. Yo preguntaría, ahora la operación de estas plantas de tratamiento pasan a manos de esta instancia
y saber si hay un seguimiento de esto, porque pues Huatulco luego le dan su premio de playas limpias, ¿no? Cada año, pues, ¿no? Y contrasta con lo que dices con el incremento de turistas. También esa es una. La otra es, con amigos, conocidos, digo, con colaboraciones ahí que he realizado, existe un descontento ahí social con los pobladores respecto a la distribución del agua potable, pues, ¿no? De esta batería de pozos que viene de Copalita, me parece, ¿no? Que se le da prioridad a hoteles y restaurantes y en temporadas de afluencia turística es poca el agua que se les proporciona a los locales. Y otra, una estrategia, creo, una fortaleza que tiene es la creación de estas áreas voluntariamente, áreas Ujú, destinadas ujú. voluntariamente a la conservación, que incrementó muchísimo la superficie de protección, aunque es una certificación propiamente, pero sí se logra ver, sobre todo hacia la zona de conejos, me parece, de esa parte que se crearon varias áreas y también en la parte central, pues, ¿no? Eso fue en el 2024, me parece que se certificaron estas áreas, pues, ¿no? Entonces, esa creo que es una fortaleza del municipio. Gracias. Sí, Gracias, José. bueno, eh, respondiendo un poco en cuanto al tema del Cibuatulco, sí, este cambio claramente radican muchas inconsistencias, ¿no? Ambientales. Nosotros como gobierno municipal, pues nos hemos dado la tarea de poder hacer ciertos análisis en las playas. Una de las playas más contaminadas de aquí del centro del desarrollo, pues es el Playa Chagüe. Y claramente Oh, porque ahí está una de las plantas de tratamiento más grandes de aquí del desarrollo, ¿no? Entonces, las plantas de tratamiento no están actualizadas bajo la norma más actual, ¿no? 001. Ujú. Exactamente. Entonces, el CIP Huatulco se sigue encargando de algunas plantas de tratamiento. Hay plantas de tratamiento municipales en los bajos, ¿no? Esos son municipales. Son las más reguladas porque claramente son poquitas, son dos aproximadamente. Entonces, hay más regulaciones porque trabajan más con sistemas de humedal, ¿no? Entonces cambia un poquito los procesos, pero sí, las que tiene a cargo el Ciguatulco, pues sí, la verdad, hace falta mucha regulación. Entonces, nosotros como gobierno municipal estamos tratando de hacer mucha sinergia con ellos para poder aplicar, ¿no? Correspondientemente lo que se debe para, digamos, tratar de mitigar estos efectos que sí son muy claros, ¿eh? Claramente. Adicionalmente, pues, como ustedes saben, la desembocadura del río Copalita, que es uno de los ríos más importantes de acá de la zona, pues también ahorita en temporada de lluvias, algunas de las playas más cercanas al río Copalita, que justamente es Chagüe, Estangolunda, etcétera, pues presentan incidencia de contaminación alta y ahorita en estos meses, sobre todo de aquí a octubre, pues tiene relación con eso, ¿no? De que pues tiene que ver también con la desembocadura del río Copalita y justamente acabamos de recibir la certificación Blue Flag, que es la de Chagüe. Sin embargo, pues claramente sabemos, ¿no? No me gusta hablar de este tema, pero a veces ya es más un nombramiento para posicionarte políticamente más que una realidad, ¿no? Porque la realidad es otra, simplemente. En cuanto al tema del agua potable, fíjense que últimamente los problemas se han reducido un poco con la distribución. Yo vivo en uno de los sectores que es el sector U2 Norte, más pegado a la franja de la carretera 200, ¿no? Entonces, nuestro sector, que es de los más alejados, por así decirlo, del centro, pues nos llega el agua normal ahorita. Sí, hace 3 años, 4 años atrás, sí sufríamos un poquito. Ahora es muy raro que nos envíen un correo a través del Cibuatulco de que van a cortar el suministro. Ahorita sí le han estado echando ganas. De hecho, hoy enviaron un reporte que habían hecho trabajos importantes, ¿no? En los pozos de ahí de Copalita, justamente. Los sectores que sufren ahorita estragos muy importantes de la red de agua son los sectores hacia arriba, de aquí del desarrollo, que sería el sector H3 y demás, por su posicionamiento, ¿no? Geográfico, por así decirlo, de la zona. Es por gravedad, a veces los problemas son importantes.
además de que es de los sectores que están creciendo más grandemente, ¿no? Entonces hay ahí ciertas cuestiones que implementar o buscar otras estrategias para que no sufran tanto, sobre todo este sector, ¿no? Que es el más vulnerable en este caso. Y la otra pregunta, ok, la otra fortaleza, sí, justamente eso se me pasó y que de hecho no lo puse en el documento, pero sí tiene mucho que ver y justamente se acaban de decretar más hectáreas, ¿no? De reservas naturales aquí en Huatulco. Además, para los que no sepan, pues somos prácticamente, fuimos el primer puerto en México en tener un parque nacional, ¿no? En el puerto, ¿no? Entonces, esta parte es súper, súper importante porque sí trae beneficios, pero también hay un conflicto ahí ya socioambiental porque aquí todavía la parte de los comuneros está muy arraigada a sus principios y como que no les parece tanto que hayan decretado estas reservas, porque al parecer hay una transparencia ahí, no tanto porque de verdad quisieran conservar la biodiversidad, sino para, creemos Ven- más que está enfocado a mitigar un poquito el problema de las invasiones, ¿no? Para que ya no haya más desorden. Creemos que va más enfocado por ahí, pero sin duda es importante también, ¿no? Sí, bueno, antes de pasar a una pregunta, bueno, son dos preguntas que hace Ricardo. Algo que tocas es muy interesante en la parte comunal. Yo lo veo muy similar, claro, con sus diferencias a lo que pasó en Guayapan, ¿no? O lo que pasa en Guayapan, San Andrés Guayapan. O sea, el hecho de que el comisariado ya es un negocio, el territorio, y pues en el caso de Huatulco, digo por default, o sea, no quiero pensar tan mal, pero es esta parte, ¿no? De que se acaba el negocio al momento de controlar a través de estas áreas de conservación. Y creo que hasta hubo protestas, ¿no? De los comuneros Sí, sobre todo también había muchos intereses porque un polígono de estas áreas nuevas decretadas era lo que era el parque de golf, ¿no? Entonces de ahí se recibía un también, buen dinero por la hasta concesión y pues Salinas se obviamente, enojó. claro, obviamente los intereses pues vuelan, ¿no? Entonces ahí sí era como, de, no, ¿qué está pasando? Entonces, pero la verdad que son temas muy interesantes, ¿no? A debatir y Sí, finalmente los tomadores de decisiones, pues nosotros los especialistas a veces les ponemos, ¿no? Así las cosas en la mesa y ellos deciden, ¿no? Si lo toman o no, sí. pero sí, así es la realidad. Bueno, gracias, Abraham. Mira, te voy a hacer la Sí. pregunta, las preguntas que dice Ricardo. Dice, el año pasado en Venecia como ciudad reglamentó la llegada de turistas por el colapso de servicios, principalmente manejo de residuos, para lo que elaboró un estudio de capacidad de carga. Los que se dedican a turismo, he visto estos estudios que hacen, es muy interesante. Y dice la pregunta, ¿será posible establecer una medida similar para Huatulco y Puerto Escondido? Bueno, aquí yo creo que nos las hace a todos, ¿no? Y luego la siguiente pregunta dice, en Venecia los límites los estableció la municipalidad. ¿Qué tan conflictivo sería ser compatible el desarrollo económico con la conservación ambiental bajo las condiciones de Huatulco? Que yo lo traduciría, bueno, ¿qué tan compatible es el desarrollo sostenible bajo estas vertientes de crecer económicamente, pero conservar y hacer aprovechamiento sostenible? ¿No? No sé si quieras comentar algo y ya lo comentamos acá. Sí, digo, este tema de pues, la palabra que yo menciono del colapso, a veces no me gusta usarla tanto porque se me hace como muy drástica, pero estamos acercándonos a una realidad importante y no sé si ustedes sabían, si no se los comento, pero nosotros realmente en la zona no contamos con un relleno sanitario establecido por todas las de la ley y ese es un problema gravísimo que enfrentamos aquí en la zona, en la costa central de Oaxaca, ¿no? Ni siquiera en Puerto Escondido, no hay en Pochutla y no hay aquí en Huatulco. Entonces, el tema de residuos sólidos definitivamente eh, es un problema que tenemos que mitigar. Nosotros estamos como gobierno municipal o como área específica de dirección de sustentabilidad implementando algunas estrategias en lo que nos solucionan el tema del relleno sanitario. Ya está el proyecto, pero un relleno sanitario no se va a construir en 1, 2, 3 años. Entonces, justamente estamos trabajando en un plan, en un programa
para un estudio, ¿no? De la capacidad de carga y comparar algunas zonas de aquí de la costa central de Oaxaca, también como Puerto Escondido, ¿no? Entonces nosotros estamos implementando alternativas o estrategias para mitigar un poquito Como que se corta, la ¿no? disposición final de los residuos sólidos, ¿no? Estamos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante, adelante, Sí. es que como que Estamos alentó. estamos implementando algunas estrategias, ¿no? De mitigación Ok. sobre residuos sólidos, sobre el manejo de residuos sólidos. Por ejemplo, uno que nos ha funcionado muchísimo aquí en el municipio y que nos ha ayudado como estrategia a hacer mucha conciencia, estamos llevando a cabo el mercado circular comunitario, enfocado a economía circular. ¿Qué quiere decir esto? Que como gobierno municipal estamos subsidiando el canje de despensas por residuos sólidos valorizables, ¿no? Ujú. Entonces, cada mes hacemos este ejercicio y les juro que hemos recolectado hasta 2 toneladas de residuos sólidos valorizables, ¿no? Entonces, esta parte, pues de buscar estrategias es importante, ¿no? Y claro, estamos trabajando para regresar a la pregunta en los programas para hacer estudios de capacidad de carga, pero no los tenemos todavía bien establecidos. Em, ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué tan Desarrollo. compatible sería el desarrollo económico de Huatulco con la conservación ambiental, ¿no? Ok, sí, justamente la mayoría de las comunidades, ya no hablamos de aquí de la franja de la costa, ¿no? Del mar, hablamos también de las comunidades que están más hacia Cuenca arriba, ¿no? Llegando hacia la Pluma Hidalgo, la zona alta. Entonces, con ellos estamos implementando justamente algunos programas de reforestación importantes, ¿no? Y también estamos implementando algunos programas de ecotecnias, ¿no? En las comunidades, la implementación de biofiltros en lugar de fosas sépticas y demás, ¿no? Entonces, estamos implementando actividades, ¿no? De desarrollo económico que permitan justamente llevar de la mano la sustentabilidad. Aquí, a pesar de que es un desarrollo turístico desde hace muchos años, realmente todavía hay comunidades que están Como que muy arraigadas, ¿no? Y que cuesta un poquito de trabajo hacer esa sensibilización, ¿no? Pero sin duda, como tal, una compatibilidad de desarrollo económico versus la conservación ambiental no está súper estandarizada, pero sí estamos trabajando en ello, ¿no? Que es el paso más crucial, porque si no conservas lo que tienes, por ejemplo, los prestadores de servicio turístico, pues no van a poder seguir ofreciendo los servicios, ¿no? Entonces aquí donde entra esta parte, ¿no? sí. Bueno, yo lo quisiera, muchas gracias, Abraham, o sea, es un tema, como tú dices, muy apasionante, más tú que estás como en esta parte gubernamental municipal. Este, referente a lo que comenta Ricardo, digo, el contexto es diferente, ¿no? Venecia tiene otra forma de organización social. No, yo no he ido a Venecia, la verdad, ¿no? Entonces, pero el caso que estás platicando de Huatulco es muy interesante cómo se está tratando, ¿no? De llevar esta parte económica que viene como en un efecto, le voy a llamar dominó desde hace muchos años, muchas décadas, ¿no? De impulsar este centro turístico desde el gobierno federal, pero también como ahorita, ¿no? Desde la sociedad civil y ahora ustedes que están en el municipio, pues están tratando, ¿no? Y lo tocas muy bien con la última parte. O sea, si nosotros no conservamos y hacemos un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos, pues automáticamente matamos a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, es ese equilibrio que yo les decía que en la utopía del desarrollo sostenible se maneja. Podríamos caer en decir, bueno, pues es que no es compatible el desarrollo económico con la conservación ambiental, como plantea Ricardo, pero hay que intentarlo, o sea, y creo que es un buen ejercicio y es un buen ejercicio también que ustedes ya estén preocupados en no solamente lo que decías, tener como tal el programa de acción municipal, sino establecerlo, o sea, operarlo, hacerlo operativo
y crear los indicadores de seguimiento y desempeño, ¿no? Por eso yo te preguntaba esta parte de los turistas. Creo que implícitamente o cualitativamente, pues dices, bueno, a lo mejor los prestadores de servicio están midiendo esto que manejan, ¿no? Cuánta ocupación hay, ¿no? Que hay ciertas variables, pero habría que ir empezando a asociarlo también a los impactos, como dices, de residuos sólidos, de consumo de agua, de desechos de agua, etcétera, y ir fortaleciendo, ¿no? Y creo que es un buen ejercicio. No sé, espero que en el curso haya más personas que estén en algún municipio, porque creo que en la medida en que podamos compartir estas experiencias nos va dando ideas de qué se puede aplicar, qué apliqué y a lo mejor no me funcionó, ¿no? Como compartir experiencias. Entonces, pues muchas gracias, Abraham, ¿no? Lo que estás haciendo. Y bueno, también creo que ahí poco a poco habría que ir sumando a las instituciones educativas, la UMAR, ¿no? Que está por ahí, la parte también de otras asociaciones que me imagino que hay. Yo lo que sé es que está La Ventana, ¿no? Que trabaja mucho con esta parte de los humedales. Sí, Entonces, perdón, acabamos de hacer justamente en el mes de abril el primer encuentro de cambio climático de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca con la UMAR. Justamente estamos sí, sí, tratando de unir estos esfuerzos, ¿no? sí, y es muy interesante, digo, se tiene que empezar por algo, ¿no? Y qué bueno que están haciendo estos esfuerzos, los felicito. Hasta dan ganas de seguir trabajando, ¿no? En cambio climático, porque todo lo que estamos viendo, el panorama, pues es desolador. Ujú. Bueno, muchas gracias, Abraham. No sé si alguien tiene algún comentario, si no, para que yo continúe. Este, les digo sin miedo, ¿no? No tengan miedo de participar. ¿Nadie? Bueno. Bueno, voy a empezar con la parte de adaptación ya de manera ya puntual. No sé si ven mi presentación. ¿Sí la ven? ¿No la ven? ¿Sí? Ok. Bueno, decíamos que tenemos escenarios. Aquí presento 4 escenarios eh, proyectados a 2040, 2060, 2080 y 2100. Y algo muy importante, por ejemplo, los escenarios es el A1F1, el A2, el B2 y el B1, ¿no? Si se dan cuenta, el A1F1, que es donde, no sé si logran ver mi cursor, es como el escenario más catastrófico, y el B1, el verde, es como el más optimista, y en medio están, digamos, dos escenarios que son como las medias. Pero yo lo que quiero recalcar mucho acá es la influencia de las decisiones. Y creo que si nos vamos a un término personal, ustedes o todos lo hemos vivido, ¿no? Las decisiones de hoy tienen un claro componente en el futuro, ¿no? Si yo decidí estudiar, por ejemplo, biología, ingeniería, medicina, pues tiene una influencia en toda mi vida, por ejemplo. Y lo mismo va a pasar con las decisiones, le llamo yo ambientales y climáticas. Y esas decisiones actuales pues me van a permitir a mí adelantarme, adaptarme, mitigar, sensibilizar lo que platicaba ahorita Abraham y preguntaba también y comentaba a José, que es muy interesante. Entonces, si se dan cuenta, el escenario más catastrófico a 2100 pues está arriba de los 4 Celsius, ¿no? Y el más optimista está abajo de los 2 Celsius, ¿no? Digamos, de que está aumentando la temperatura y va a aumentar, es claro, pero aquí nuestras decisiones desde lo colectivo, desde lo particular y también desde los diferentes ámbitos, pues va a ser una diferencia en los impactos, ¿no? Y la severidad de estos mismos. Por eso lo comento con esta imagen. Y bueno, les decía yo cuando empezamos la semana pasada a hablar de cambio climático, que generalmente desde la política internacional, nacional, se habla mucho de mitigación y adaptación. Por mucho tiempo se le dio mucho peso, mucha difusión a la mitigación, porque, digamos, los resultados de la mitigación son más a corto plazo. Es decir, yo lo que quiero ver es que
tener emisiones cero, por ejemplo, de dióxido de carbono. Ah, pues a 2030. Entonces, en términos de tiempo, si estoy en 2010 y me planteo a 2030 cero emisiones, pues yo tengo un periodo muy corto que son 20 años. Estoy hablando en tiempos de política climática, ¿no? 20 años para nosotros es muchísimo, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan hace 20 años dónde estaban, pues a lo mejor muchos de ustedes no nacían. Entonces, es muy interesante. Entonces, la mitigación, pues les decíamos, va mucho desde las fuentes, identificar las fuentes, trabajar tecnología y transferencia e innovación. Esto queda muy claro, por ejemplo, en los procesos productivos como la refinación, producción de electricidad, de energía, etcétera. Y crear también sumideros o zonas que capten estos gases de efecto invernadero. Eso lo iremos viendo después de la adaptación. Pero en la adaptación propiamente dicho, decíamos, yo me voy a ir a la planificación y yo voy a medir los impactos, ¿no? Decíamos impactos socioambientales en función de las vulnerabilidades, del riesgo y del peligro. Entonces, generalmente, algo que yo les recalqué mucho es la exposición, a qué estoy más expuesto de eventos climáticos, altas temperaturas, precipitaciones, vectores, etcétera. Y si tengo forma de medir esos niveles de exposición. Por ejemplo, a compuestos químicos, pues ya hay toda una parte de la toxicología, ¿no? De dosis letal media, etcétera. Pero en términos climáticos también vamos avanzando un poco en esta exposición en términos de crear indicadores, por ejemplo, para medir cómo afecta la temperatura en el comportamiento humano, ¿no? Que es lo más nuevo en términos conductuales. Luego tengo los impactos o efectos iniciales, que son los inmediatos, ¿no? O sea, hay un huracán, pega en ciertas zonas y automáticamente, pues, estos impactos, eh, ajá, exacto, el B1 se vuelve asintótico hacia el 2100, dejando entrever una posibilidad de revertir el calentamiento global. Sí, digamos que sería lo ideal, ¿no? Ajá, y exacto, lo que yo les comentaba, lo toca muy bien Ricardo, estamos en un punto de no retorno según los estudios, ¿no? Lo que hace tan importante la mitigación como la adaptación en un ambiente que estará presente al menos los próximos 70 años. Sí, exacto. Por eso ya hoy se habla, y les decía, afortunadamente en la sexta comunicación ya se habla mucho de adaptación y en las COPs también, y también de dar fortaleza a los fondos, ¿no? Si recuerdan la COP pasada, la 29, este, uno de los problemas es que estos fondos son todavía voluntarios, o sea, muchos países dicen, bueno, pues sí, destino cierto dinero para apoyar medidas de adaptación o mitigación, todavía no es, digamos, tan fuerte el destino de los recursos financieros, pero ahora ya también se habla mucho de sinergia, mitigación, adaptación. Y entonces decíamos, tengo esos impactos inmediatos, en el caso del huracán, que son cortes de energía eléctrica, pérdida de comunicaciones, pérdida de infraestructura, incluso reubicación inmediata ante el meteoro, etcétera. Y eso creo que es más visible, es más reactivo, ¿no? Hay otros que son adaptaciones autónomas, es decir, va mucho de la mano con la parte voluntaria. eh, que esperaríamos que muchas comunidades e individuos lo hiciesen en términos humanos, de decir, bueno, yo me tengo que preparar porque vivo en una zona claramente donde impacta la sequía o impactan las heladas o impactan cierto tipo de enfermedades. Entonces, tendría yo que empezar a prevenir, ¿no? Lo que ya habíamos platicado. Y otro que son los residuales o netos, que es antes, durante y después de esos impactos, y que generalmente son los que más cuestan trabajo visualizar, porque ya pasó la parte reactiva, pero pues digo, esta parte de la reconstrucción, la fortaleza en la resiliencia, etcétera, muchas veces se va abandonando aunado a los peligros de corrupción, el caso de Acapulco, ¿no? O sea, creo que estamos en un punto ahorita donde todavía no hay claridad si se ha reconstruido. Ahí el expresidente AMLO decía, si recuerdan, cuando impacta,
decía, a finales de diciembre ya va a estar Acapulco de pie, ¿no? Cosa que no sucedió. O sea, si somos realistas, no sucedió. Entonces es muy interesante. Y son gastos ocultos. ¿Por qué? Porque bajo la marcha por la reconstrucción, les digo, sin contar estos niveles de corrupción, pues va aumentando, ¿no? Lo pronosticado. Y por eso también, si se dan cuenta en este diagrama, hay unas respuestas políticas. Y las respuestas políticas tendrían que ir mucho en términos de la mitigación y la adaptación, ¿no? Lo que decía Ricardo hace rato. Y también que hay una interferencia humana claramente marcada en la variabilidad climática, ¿no? Decíamos, hay una variabilidad producto del mismo sistema natural, pero que ha sido acrecentado o acelerado por la interferencia humana, ¿no? Entonces es muy interesante. Aquí entonces pongo otra definición, ¿no? De la adaptación al cambio climático que dice se considera como una serie de medidas de adaptación o ajustes que yo hago a un sistema natural. ¿Qué es un sistema? Pues es algo que yo delimito, lo voy a decir en una definición muy de ingeniería, delimito a través de sus fronteras y su entorno y trato de controlar ese sistema, ¿no? Pero adicionalmente pues estas estrategias que yo voy a diseñar, ¿no? Tienen que ir acompañado de ciertos criterios resilientes, no solamente en la capacitación o educación de la sociedad, sino también la infraestructura. O sea, necesito infraestructura resiliente. Ahorita voy a poner unas fotos que me parecen muy interesantes y que ahí nos ha ayudado mucho. Si se dan cuenta hoy ya, por ejemplo, los arquitectos tienen hasta estudios de especialidad, maestría, posgrado en infraestructura resiliente y lo celebro. Y así todas las áreas del conocimiento debiésemos irnos a esta parte de cómo ante los estímulos climáticos que ya fuimos reactivos y que vamos a proyectar al menos a 2100, que es lo más inmediato, eh, puedo yo crear esta infraestructura resiliente, ¿no? Y esto va a dar pie también a que dentro de las características de adaptación y mitigación, les decía, tengo un sistema que yo delimito como tomador de decisiones o como investigador o como interesado en estos temas. También tengo una escala de los efectos. Preguntaban, ¿no? Creo que también Ricardo lo decía, esta repetitividad de ciertos eventos en el tiempo y que se han acortado los tiempos de vida, no solamente de las personas o de los sistemas ecológicos, sino también de mi infraestructura, ¿no? O sea, qué tiempo de vida tiene una infraestructura, y que se ve mucho también cuando se hace esta parte de los impactos ambientales, tiempo de espera, o sea, ante un evento catastrófico, eh, qué tiempo, según la historia, me da para prepararme, etcétera, la efectividad de estas medidas. Yo la unaría también la eficiencia de estas medidas, porque la efectividad, como ustedes saben, creo que se las platiqué, pues es obtener el resultado a como dé lugar, ¿no? Pero la eficiencia es obtener ese mismo resultado, pero con el menor uso de recursos, ¿no? También los beneficios secundarios que me va a traer la prevención, la precaución, etcétera. Veíamos también este principio de quien contamina paga, que debe haber una responsabilidad ambiental diferenciada, los beneficios de los actores que van a intervenir desde diferentes frentes, o sea, ¿qué beneficio voy a obtener, no? Yo como voy a irme al capital privado invirtiendo en cambiar mi tecnología o adaptándome a eventos y estímulos climáticos, ¿qué beneficio tengo, no? Y que es muy interesante en el caso de lo que platicaba Abraham con el sector privado del turismo, ¿no? O sea, bueno, sí, tú me estás diciendo, ¿no? Esta parte de ser más resiliente, de sensibilizar a mis turistas en la disposición de residuos, pero ¿qué beneficio voy a tener? Y que a veces no es tangible. Entonces también sería esta parte. Y un punto que a mí me gusta mucho y que lo vamos a ver en algunos ejemplos de adaptación mitigación es el monitoreo, que decíamos es la medición la medición de esos indicadores, la validación de la información y por tanto la mejora continua, ¿no? Los ajustes que tengo que hacer
a estas medidas de adaptación mitigación. Y entonces en la mitigación pues tengo que entran todos los sistemas, o sea, todos los sistemas que pueden entrar, agrícola, forestal, carbono negro, etcétera, lo vamos a ir viendo, entran. Puede ser a escala global, generalmente se maneja a escala global por los balances de emisión y captura de carbono. Generalmente también puede estar en tiempos de vida de siglos, ¿no? Décadas también, en términos de los tiempos de espera. Hay cierta efectividad, o sea, ciertas medidas de mitigación ya están probadas, por ejemplo, el cambio de tecnología limpia, el caso del cambio tecnológico en los automóviles en los últimos años, también es muy interesante. Hay beneficios secundarios muchas veces, no todas, pero sí muchas veces, por ejemplo, en la eficiencia de cambio de luminarias, es un claro ejemplo. También quien contamina paga debería ser típico, ¿no? Y hay beneficios al actor, pues generalmente hay pocos en la mitigación, porque a veces se ve como más costoso a mí, ¿no? El hecho de invertir en la mitigación y el monitoreo es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque pues estoy midiendo emisiones y capturas, ¿no? Los famosos bonos de carbono, ya hay metodologías y generalmente pues ya hay, esos protocolos me vienen muy bien. ¿No? Habría que actualizarlos con modelos, por ejemplo, en bosque, modelos salométricos, etcétera. Pero en la adaptación, y por eso les decía que por mucho tiempo como que se descuidó, son sistemas seleccionados, ¿no? O sea, voy seleccionando el sector agua, por ejemplo, el sector humano de vivienda, y generalmente lo bajo ya a escala local y regional. Y aquí yo creo que es su fortaleza de la adaptación, mientras que en la mitigación por los balances se nota más a escala global. La adaptación se va a notar más a escala local o regional, lo que decían hace rato, también del caso de Huatulco, ¿no? Y generalmente también es muchas veces inmediata y a décadas. También generalmente voy yendo a esta parte de la efectividad en general, ¿no? Sí se da. Es un poco menos segura porque todavía no tengo los indicadores tan tangibles. O sea, ¿cómo sé que la medida de adaptación de captación de agua de lluvia sí está impactando a la demanda hídrica de una población humana? Pues tendría yo que crear estos indicadores. Y ahí entra todo un punto de medición, ¿no? Por eso en el monitoreo es más complicado. Generalmente también el que contamina paga no es tan necesario porque, digo, si escuchamos a Abraham, muchas de esas medidas de adaptación son voluntarias, ¿no? O sea, han sido empujadas desde la sociedad civil y es de carácter voluntario. ¿Y hay beneficios al actor? Pues sí, porque a lo mejor el turista, el hecho de que separe los residuos que está generando, en lo inmediato, pues puede ser como dificultoso, ¿no? Oye, pues para mí es más fácil echar todo mezclado y ya hay que lo separe el carro recolector o los operarios. Pero a la larga voy haciendo este programa y creo que es muy interesante que ya en todo el país, yo lo escuché por primera vez en Orizaba, este canje de residuos valorizables por despensa o por ciertos como vales y me parecía sensacional, ¿no? Y qué bueno que ya en Huatulco lo están haciendo, espero que en otras partes de Oaxaca también lo estén haciendo, porque eso le va dando también, suena feo lo que voy a decir, pero una utilidad, ¿no? Bueno, pues sí, yo ya estoy separando el cobre, por ejemplo, pero me conviene a mí más venderlo en el mercado negro que irlo a dejar al municipio, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, poco a poco se están empujando estas políticas y lo celebro mucho. Miren, este caso, el del huracán Odile en 2014 también fue muy interesante porque probó todas las alertas tempranas en el caso de lo que fue la costa de Guadalajara, Jalisco, Nayarit y lo que es la península de las Baja Californias. Y también dio escenarios de cómo México se tenía que preparar a este tipo de huracanes que han estado, ¿no? Y también dentro de las estrategias de adaptación, por ejemplo, aquí presento, esto está en las costas de, de Florida.
los modelos ante inundaciones, esto es una estrategia, si logran ver las casitas, ya están en lo alto, ¿no? O sea, ya son diseños preparados ante eventos hidrometeorológicos, uno de ellos, pues las inundaciones. Y bueno, la gran pregunta ante todo esto que ya nos imaginamos que es la adaptación al cambio climático por las definiciones que hemos visto, aquí les presento algunas definiciones que me parece muy interesante analizarlas, porque son de diferentes instrumentos de planeación. Por ejemplo, el primero, que es del PNUD, dice, es un proceso mediante el cual se mejoran. Por eso les decía, en los procesos de política ambiental está implícito la mejora continua. Desarrollan, implementan estrategias, ¿cuáles estrategias de adaptación para aliviar, tolerar y aprovechar las consecuencias de los eventos climáticos? Entonces, supongamos que llueve mucho en poco tiempo y entonces tengo un excedente de agua y ese excedente de agua yo lo tendría que estar infiltrando o almacenando para eventos de sequía, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo este escenario. Entonces, por eso les digo, siempre esta parte de adaptación y mitigación tiene como un componente también si lo trasladamos a un escenario personal. O sea, yo me adapto para aliviar, ¿no? Para aliviar ciertas presiones o estímulos que yo en un primer momento veo negativos, pero también para hacerme más resiliente, para poder tolerar esos eventos, pero también los veo como una ventana de oportunidad, una mejora en mi punto. Por eso les decía que indudablemente el cambio climático, como su nombre lo dice, viene la palabra cambio, ¿no? Y todos tendríamos que estar diseñados en estos tres escenarios de aliviar, tolerar y aprovechar. Eso es lo que dice el PNUD. El IPCC dice es un ajuste que tienen los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos, que ya lo hemos visto, que se modelan y se aprovechan oportunidades benéficas. Pero la Comisión Nacional Mundial, perdón, ante Cambio Climático dice son etapas prácticas para proteger países y comunidades de las perturbaciones y daños previsibles que resultarán de los efectos de cambio climático. Entonces son etapas prácticas. Yo les haría la pregunta, ¿por qué dirá etapas prácticas? O sea, ¿por qué se imaginan que la adaptación tiene que llevar una práctica? A ver, alguien que responda de su ronco pecho. A ver, Celestino. Pues para ver que funcionen, porque muchas de las veces si no funcionan, pues no tiene caso, ¿no? Exacto. Y váyanse ustedes a su vida diaria, o sea, ¿cómo se adaptan practicando? ¿No? Supongamos, ¿no? Este, voy a poner un ejemplo que me pasó hoy en la mañana. Estaba yo buscando unas tijeras, no las encontré y entonces tuve que recurrir a un cuchillo, ¿no? Para romper una bolsa de detergente, ¿no? Entonces, tengo que practicarlo. Y por eso lo que dice Celestino es interesante. O sea, yo puedo modelar una medida de adaptación, que es la tercera actividad que van a hacer. Ustedes van a modelar medidas de adaptación, al menos una. Les voy a explicar más o menos cómo es la estructura, pero se tiene que poner en práctica. ¿Por qué? Porque si no la pongo en práctica, pues como idea está bien, ¿no? Pero no sé si va a funcionar y cómo la voy a mejorar. Muy bien. Otra es un proceso, resultado, dice, de procesos que conducen a una reducción del daño o del riesgo de daño o a la obtención de beneficios asociados a la realidad climática y el cambio climático. Entonces, fíjense, esto es muy importante porque yo hablo ya de reducción, no desaparecer del daño, ¿eh? Y eso es muy importante, porque todavía mucha gente piensa que la adaptación me va a permitir a mí desaparecer los impactos negativos de una sequía o de una plaga, una enfermedad, producto del cambio climático. No, yo voy a reducirlo, o sea, va a haber impacto, pero ese impacto yo lo voy a reducir lo más que pueda. Pero también puedo sacar beneficios y eso es algo que en términos generales manejaba
manejaba, por ejemplo, o maneja la agricultura climáticamente inteligente. Bueno, ya no va a llover muchísimo acá, pues cambia a cultivos que requieran muchísima agua, ¿no? Por poner un ejemplo muy general. Ajá, con la reducción del daño va implícita la resiliencia. Muy bien, Ricardo. Bárbara dice, son prácticas porque se deben hacer y ver los resultados y de ellos ver que sí funciona o no. Muy bien, Bárbara. Exacto. Entonces, fíjense, cuatro definiciones que coinciden en los puntos, ¿no? Aquí este me pareció muy interesante, es en Ámsterdam, ellos le llaman arquitectura vanguardista. Esta arquitectura ya tiene más de 10 años, ¿no? Entonces, Ámsterdam, para los que no saben, o Holanda, ¿no? Como ahora, antes se llamaba Países Bajos, ahora el nombre oficial es Holanda, pues está bajo el nivel del mar. Y son casas que están flotantes en el océano, digamos, y que están diseñadas ante inundaciones o elevación del nivel del mar, ¿no? Entonces, esto yo lo saqué de un blog de arquitectura de ellos y es muy interesante los diseños, ¿no? Entonces sería interesante, no sé, yo me imagino que ya lo hay muchos ejercicios. Estoy pensando en Tabasco, en algunas zonas de Veracruz, del mismo Oaxaca, donde se podría conjugar la parte de diseños ante estos eventos de huracanes, inundaciones, con utilizar a lo mejor materiales propios de la región, ¿no? A ver, Celestino, a lo mejor él sabe algo. Bueno, en ese sentido a mí me tocó conocer algunas comunidades en Costa Rica, ¿no? Entonces cuando estábamos por allá, me Sí, llamó sí. la atención porque las comunidades, pues hay comunidades indígenas que tienen su casa en lo alto, como la primera imagen que mostraba hace un instante, ¿no? Pero yo no sabía, entonces ya le pregunté que por qué tenían sus casas así elevadas y dicen, no, lo que pasa es que aquí en temporada de lluvia prácticamente se inunda, entonces ellos ya tienen sus casas, claro, ¿no? A nivel de Ámsterdam o Estados Unidos. No. Al menos creo que Centroamérica, pues la manera que lo han hecho, al igual que en Brasil, si no mal recuerdo, son algunos casos donde pues la gente ya se está adaptando y las construcciones, por más que sean rústicas, pues así también lo están haciendo. Entonces hay algunos casos también de comunidades donde tienen el ecoturismo y las cabañas igual, lo tienen en alto, ¿no? Porque hay lugares donde lo tienen justo en las orillas de los ríos y lo construyen precisamente para que en caso de alguna crecida, pues el agua pase por abajo y pues la gente no tenga tanto problema, ¿no? Sí, 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 sí. Dice Ricardo, gracias Celestino, dice la construcción de casas sobre pilotes se usó en la etapa precolombina en humedales, justo por esa razón los colonizadores le llamaron Venezuela o Pequeña Venezuela. Exacto, sí. Incluso aunando a eso, yo creo que muchas prácticas que hacen algunas comunidades todavía de pueblos originarios es antiquísima, ¿no? Como dice tanto Celestino como Ricardo. Y no solamente, ajá, Pequeña Venecia, perdón, no solamente fue producto, digamos, de la actualidad o la modernidad, sino, por eso les decía, pues a lo mejor en Ámsterdam lo vemos muy voy a decir fashion, muy burgués, ¿no? Pero en nuestras comunidades hay muchas comunidades que se han adaptado desde hace muchísimos años, no solamente en la construcción y con lo que tienen en la región, sino, por ejemplo, hoy veo un boom, no sé si ustedes lo han notado, nada más soy yo, el rescate del adobe, ¿no? Y es carísimo ahora, o sea, construir con adobe es carísimo. Y por mucho tiempo se puso de moda hacer todo de concreto, ¿no? Entendiendo, bueno, yo no soy ingeniero civil ni arquitecto, pero entiendo que también trae muchos problemas el concreto, ¿no? Y también tiene un tiempo de vida útil. Y hoy el adobe, incluso en acabados y todo eso es tremendo. Es muy similar a la cocina, ¿no? Y ya se habla de cocina de humo y esta, ¿cómo le llaman? Cocina vanguardista tradicional y que es carísima, ¿no? También ahí hay un debate social, ¿no? De qué tanto es un extraer, ¿no? Y venderlo. Pero bueno, yo por eso lo decía, es interesante estos casos de ir aprovechando esta parte de medidas de adaptación, incluso mucho de lo que hacen en los desiertos de captar
el agua de las brisas, hoy ya se está aplicando en varias partes, no solamente que sean desérticas, ¿no? Es muy interesante. Ujú. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Me gusta mucho que comparten ahí muchas cuestiones, ¿eh? Es muy interesante. Bueno, ante estos escenarios de que hay condiciones climáticas sin precedentes, o sea que no tenemos registro, por eso les digo, es muy importante registrar los eventos desde la percepción y después la parte técnica. También hay tasas de cambio sin precedentes, ¿no? El caso de la temperatura que habíamos platicado, ¿no? También dice Ricardo, Finlandia en aras de ampliar la base de los humedales de carbono en infraestructura de madera han construido los primeros rascacielos solo de madera y han sustituido fibra de vidrio de las aspas de aerogeneradores por maderas de balsa. Sí, eso también había escuchado. Muchas gracias, Ricardo. Y es esta parte, ¿no? También de la multidisciplinariedad de los conocimientos, porque me imagino que también entra el uso de materiales y todo eso. Aquí en la universidad teníamos una carrera que era tecnología de la madera. No tenía mucha oferta educativa, o sea, no llegaban muchos interesados. Y a mí me sorprendió cuando conocí bueno, para poner el contexto, pues lo voy a detener así. Tecnología de la madera nació en Michoacán, en la Universidad Nicolaita. Ahí hay la primera carrera en tecnología de la madera. Y muchos pensaban, cuando íbamos de oferta educativa, pensaban que era, bueno, tengo ingeniería forestal, pero ¿y los tecnólogos qué hacen, no? O sea, y algunos, cuando empezamos a platicar con tecnólogos ya que habían estudiado eso, me decían, mira, está la industria, ¿no? De la transformación de la madera, pero también está la construcción, ¿no? De no solamente casas, sino muebles, etcétera. Y una vez platicando con ellos me decía, es que mira, una construcción de madera, una casa de madera, es muy costosa en México, pero aparte es muy segura. Dice, ante sismos, ante incendios y todo eso. Y yo me quedé así, o sea, me dio toda una cátedra y yo quedé sorprendido, ¿no? Y yo decía, si nosotros, como dice Sarucán, somos una potencia forestal e invirtiéramos en la construcción de casas, ¿no? De madera, y no fuera bajo el término especulatorio de que, pues, ¿quién tiene cabañas? Quien tiene dinero, ¿no? Si se han dado cuenta. Entonces sería muy interesante y a lo mejor sería una forma amigable de tener casas hogar más baratas, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, yo se los pongo ahí nada más, ¿no? Lamentablemente ya no hay tecnología de la madera. Hay conocimientos sin antecedentes, o sea, lo que les decía, tenemos mucha información en poco tiempo y eso lo celebro. El problema es la saturación y también la validación de esa información. Hay desafíos metodológicos sin precedentes, lo que platicaba hace también rato Ricardo y José, o sea, cómo hacerle, ¿no? Para darle ese valor, por ejemplo, a las áreas destinadas voluntariamente y que no venga otro gobierno. Estoy hablando de administraciones municipales y eche atrás, a lo mejor un polígono que ya había, pasado hasta por cabildo, por asamblea, etcétera. Cómo regular también esta parte de los sitios para el crecimiento poblacional o la mancha urbana o la provisión de servicios, etcétera. La cuestión de financiamiento también. Y hay nuevos actores, no sé si lo han visto y que por eso les decía, es multidisciplinar y transdisciplinar, porque ahora ya hay gestores de recursos sensibles al clima. Un ejemplo son los planificadores de agua o los gestores hídricos, ¿no? Los gestores forestales, llámese ingeniero forestal, ingeniero en recursos naturales, etcétera. Los arquitectos, por eso les puse estas imágenes, porque me parece muy interesante. Administradores del turismo, los responsables del sector salud. Entonces, esos nuevos actores que a lo mejor antes se veían como dispersos, bueno, yo trabajo en el sector salud, pero yo veo los casos, no sé, de paludismo, de dengue desde mi trinchera, pero no lo voy asociando a que tiene un componente climático y ambiental claramente, o el caso del turismo, ¿no? Lo que decían hace rato. Si yo no visualizo cómo hacer esta parte del cuidado de mis bahías, por ejemplo, o sitios arquitectónicos, etcétera, pues automáticamente pierdo, ¿no? Un escenario turístico. El agua es también muy claro. Y también estamos ante un escenario de nuevas medidas, es decir, que esta preocupación por el cambio climático, que ya tenemos muchos, por eso
A mí me llamó mucho la atención, lo voy a ventilar ahorita. Me llamó mucho la atención que cuando salió este curso, este, yo lo voy a platicar desde mi experiencia. Cuando lo propuse al SUNEO, pues yo dije, no, pues a lo mejor a nadie le va a interesar, ¿no? Pues, habrá dos, tres loquitos que les va a interesar. Pero cuando apareció el primer día, el segundo día se comunicaron conmigo y me dijeron, profesor, van 20 inscritos, ¿no? Y dije, su mecha, ¿no? Pues sí les interesa a varios y lo celebro mucho. Incluso, si me lo preguntasen a mí, siento que este tipo de cursos debiesen ser como de cultura general, o sea, todos los ciudadanos debiésemos saber como cultura general la adaptación, mitigación, ¿no? Como para exigir y también proponer, ¿no? En nuestros ámbitos de acción. Entonces, hay nuevas medidas, hay esta preocupación y esto ha dado no solamente que nos preocupemos o caigamos en escenarios de pánico, sino también desarrollar opciones ante estas nuevas condiciones climáticas y es lo que estamos tratando de hacer. Y entonces, la gran pregunta también es cuándo debo adaptarme, ¿no? Y aquí pongo una como imagen muy interesante y características del clima con una variabilidad propia y que dentro de esa variabilidad hay una constante, lo voy a llamar así. Entonces, si se dan cuenta, la línea seguida o continua dice que es una serie de tiempo hipotética que representa el estado del clima, ¿no? ¿Sale? Entonces, hay subidas, bajadas, ¿no? En este caso estoy hablando de lluvias atípicas y lluvias en la constante y que se provocan, por tanto, inundaciones, ¿no? O daños al cultivo, o lo que ustedes vayan visualizando por lluvias atípicas o lluvias constantes. La línea continua es la tendencia de clima hipotético, es como la media, voy a llamarle así, y lo azul, la zona azul es el rango de tolerancia, el rango de incertidumbre, ¿no? Antes y después de la adaptación. Por eso, si recuerdan una de las primeras imágenes, decíamos, lo que hoy haga va a tener impacto en el futuro, corto, mediano o largo. Y también hay una superación del rango de toleración. Entonces, si se dan cuenta, hay picos que salen de este rango de tolerancia. Y estoy en escenarios antes de adaptarme, si lo visualizan acá, ¿no? Voy en la brevedad, hay algunas inundaciones, algunos daños en el cultivo, shalala, ¿no? Lo que ustedes quieran. Pero en el tiempo uno, la línea horizontal es el tiempo, en el tiempo uno, empiezo a ver que ya es más repetible, ¿no? La parte de estas inundaciones, le voy a llamar yo. Y entonces, esta primer franja entre el tiempo uno y el tiempo 2 ya me mete un sentido de alerta. Luego del tiempo 2 al tiempo 3 a lo mejor vuelve a la normalidad, pero ya en el tiempo 3 cuando sigo proyectando, digo, no, pues esto ya se va a ir acortando y mis inundaciones, si antes de adaptarme eran menos repetibles en el tiempo, o sea, el rango de tiempo era mayor, ahora ya son más constantes y entonces, pues aquí está la toma de decisiones. Cuando yo, bueno, yo lo voy a manejar aquí coloquialmente, veo dos inundaciones en un corto tiempo, automáticamente empiezo a hacer mis escenarios y mis medidas de adaptación, ¿no? Esto es muy, muy interesante porque como tomadores de decisiones, sí o sí lo tenemos que hacer, ¿no? Aquí es también una argumentación porque es como les digo en los términos personales, ¿cuándo debo adaptarme, ¿no? ¿Cuándo debo decidir eso? Pues cuando yo tenga ya una serie de datos, en este caso, de inundaciones, de daños a cultivos, de pérdidas de cultivos, etcétera, a lo mejor ya con esa información registrada, documentada, cuantificada, entonces ya voy viendo las tendencias y hago los escenarios y por tanto tomo las medidas de adaptación. No sé si queda un poco claro o tienen algún comentario al respecto. Es muy interesante. ¿Por qué lo digo? Porque sí o sí tengo que llegar a este punto, ¿no? En términos climáticos. Y si me voy, por ejemplo, a sequías o a impactos de huracanes o impactos en la salud, tendría yo que tener estos datos. Por eso les digo, es muy importante ir construyendo nuestra información.
Ahora, lo que decía Bárbara en un inicio, cuando dice, bueno, yo intenté hacer el FODA de mi comunidad o de mi comunidad, y pues no hay muchos datos. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? O sea, que no hay escalas muy locales. Y respecto a la sequía, ¿cómo nos preparamos? Yo creo, ¿no? Bajo estos términos, que sería muy interesante primero visualizar en la serie de tiempo, ¿no? Cómo es la periodicidad de la época de sequías, pero ahí yo creo que va más de la mano con infraestructura muy local, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedo captar agua de lluvia, por ejemplo, en determinados meses que está lloviendo en esa zona? ¿O cómo puedo hacerle para infiltrar cuerpos de agua? Y lo que creo que comentaban en una sesión anterior, que es ir haciendo esta mm, cobertura, ¿no? Platicaba yo la semana pasada con un doctor que trabaja toxicología y él me explicaba de dos plantas, una que aquí le llamamos cacho venado, creo que ahí estaba José, ¿no? ¿Te acuerdas? Con el doctor Heriberto que fuimos al vivero y él nos decía que esa de cacho venado la estaban utilizando en la Mixteca, primero para ir como reforestando, pero también tenía una finalidad de que es muy resistente a las sequías e iba cambiando el panorama, era como la iniciadora para empezar el cambio de un escenario de desertificación a aprovechamiento, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Ajá, agricultura protegida y regenerativa y generación de variedades resistentes, muy bien. Ajá, agroforestales, sí, eso también es una medida de adaptación muy interesante. Por ejemplo, el café combinado con cuestiones forestales propiamente y otro tipo de cría, por ejemplo, de aves de corral, ¿no? Muy interesante los sistemas agroforestales. Exacto. Bueno, después del huracán Katrina, esta imagen también me pareció muy interesante porque es la infraestructura que vimos, ¿no? Ajá, dice el sistema operador, dice José, el sistema operador de Oaxaca, de agua potable de Oaxaca, del municipio de Oaxaca, instaló tinacos de 10,000 litros en sitios públicos para resolver la crisis de agua potable. ¿Funciona? Pues yo creo que no funciona, ¿no? Fue meramente algo de imagen, ¿no? Y fue con estos despliegues, incluso fue hasta toda una campaña mediática, ¿no? De, de imagen, ¿no? Y costoso, sí. Aparte también se nota como un ambiente electoral, ¿no? O sea, perdón por lo que digo, pero como electoral, como que les ponemos un tinaco o les regalamos un tinaco y pues la gente a lo mejor ni lo va a usar, pero lo puede vender, ¿no? Es muy interesante. Es como los fertilizantes. Me llamó mucho la atención que los fertilizantes bajo este programa de Sembrando Vida, muchos agricultores decían, bueno, es que me dieron muchísimo fertilizante y te lo vendo, ¿no? Entonces... Ajá, todo se tornó partidista también, lamentablemente. Digo, ahí respondiendo a José, a Pepe, creo que también tú te diste cuenta, ¿no? Aunado a esto que platicabas, creo tú también, ¿no? En este proyecto que se hizo desde el sexenio pasado en San Juanito, de no sé cuántos millones de pesos se invirtió en tanques elevados y que se iba a cambiar la infraestructura, hasta la vista no vemos nada de eso, ¿no? Hoy se habla de esta presa que va a traer agua. Veía yo en Facebook, no sé qué tan cierto sea, un comentario, ¿no? Que mucha de esa agua parece que está contaminada. Habría que analizarlo también, ¿no? No hay que creer todo lo que aparece en Facebook, pero sería interesante. Y bueno, lo que les decía después de Katrina, esta imagen me pareció interesante porque es lo que decían hace rato, ¿no? Una infraestructura ya más resiliente, más preparada. Si ven aquí los barrotes, ¿no? Para evitar estos impactos de los vientos y que se lleve tu casa, ¿no? Y las pérdidas que conlleva. Incluso hacer refugios seguros que sean tu casa, ¿no? Que no tengas que recurrir a crear búnkers muy costosos o desplazarte a otros escenarios, otros lugares, ¿no? También es muy interesante. Bueno, dentro de esta adaptación. Yo voy a definir dos enfoques, perdón, de las necesidades de adaptación. Un enfoque lineal,
que es basado en los peligros, o sea, yo ya detecto qué peligros hay en mi localidad o que estoy más expuesto por el cambio climático, pero también hay un enfoque integrador complejo. Em, yo recomendaría en lo particular que sí, me voy a un enfoque de peligro, el peligro inmediato que tengo y que tengo que atender, por ejemplo, inundación, sequía, pero yo me iría también como segundo paso a este enfoque integrador y lo mencionaba muy bien Celestino con los sistemas agroforestales. O sea, no nada más es, bueno, necesito cultivar café, ¿no? Sino, bueno, cultivo café, pero aunado a qué. Entré a una charla de un investigador que hace mucho esta parte de huertos, en las comunidades, los huertos, agroforestales, si le quieren llamar así. Y él decía en ciertas comunidades de la Sierra Juárez que económicamente no era redituable para ellos, el café, ¿no? El cultivo del café, o sea, tenían a veces, poca ganancia, poca utilidad, pero era una de las actividades que más realizaban. Y yo le preguntaba, ¿y a qué cree que se deba, no? Porque es como muy gracioso, o sea, no tienen una ganancia como tal económica, pero siguen cultivando café. Y él me explicaba que lo asocia a estas tradiciones, ¿no? Cultivos tradicionales que se han heredado de generación en generación y que también está muy arraigado ciertas comunidades. Entonces podría asociar con un enfoque integrador haciendo estos sistemas agroforestales, ¿no? Entonces, en el escenario uno, tengo el cambio climático futuro, impactos de este cambio climático futuro y necesidades de adaptación, ¿no? Es como muy lineal, es como una receta, así paso por paso. Pero ya en el escenario que a mí me gusta más porque es más complejo, tengo esta variedad climática actual que tengo que atender en función de los riesgos actuales y futuros. O sea, si alguien dice, pues va a seguir lloviendo de manera torrencial en pocas veces, pero con todo lo que conlleva, pues automáticamente tendría que irme haciendo a este sistema integrador. Pero también, fíjense, tengo que tomar en cuenta el contexto político y directivo. Eso es algo tremendamente necesario. Y también tengo factores no climáticos y su desarrollo. Aquí yo les preguntaría, ¿cuál puede ser un factor no climático y su desarrollo que tienen incidencia en el clima? A ver, alguien que me diga un ejemplo. Creo que está hablando Abraham, pero tienes apagado tu micrófono, porfis. ¿Sí querías participar, Abraham, o nada más dije? Ah, no, dicen, perdón. A ver, vamos a ver los comentarios. Dice, capacidad económica, estabilidad social, exacto, ese es uno, ¿no? Sí, por supuesto, ¿dónde son mis fuentes de financiamiento? ¿Tengo dinero para hacer esta parte de los riesgos y la adaptación y mitigación? No lo tengo. Y la estabilidad social es muy importante, más en Oaxaca, ¿no? Es claro, ¿sí? Y aunado a esto, yo le pondría la gobernanza, por supuesto, ajá, la parte de cosmovisión, cultura, también es algo no climático, pero que tiene mucha influencia en cómo percibo el riesgo. O sea, no es lo mismo el riesgo, cómo lo percibe un oaxaqueño a alguien que nació en Nuevo León, por ejemplo, ¿no? O a un chino, ¿no? Es muy interesante. A ver, vamos a ver otro comentario. La cultura, ajá, exacto, la cultura. Incluso la parte emocional también es interesante, ¿no? Mi escala de valores también es interesante. La parte, ¿cómo se llama esto? De mi capacidad de organización, ¿no? Como sociedad. Hay sociedades que se organizan mejor, voy a decirlo así, ante un peligro o un riesgo, y otras tardan un poquito más, ¿no? Es muy interesante. Y entonces en rojo, que también son como estas partes
que nos debe llamar la atención son los retos del desarrollo sostenible o sustentable que decíamos hace rato, ¿no? Con esta pregunta, crecer económicamente, conservar, manejar sosteniblemente. La incorporación de la adaptación, que es propiamente el objetivo, ¿no? Que queremos, y otros criterios de política pública, como puede ser la planeación, como puede ser la obtención de fondos o recursos económicos. Y esto es, por eso les decía, no es tan lineal y es más integrador porque voy visualizando el panorama en la globalidad. Y yo me atrevería a decir que entonces este camino lineal se vuelve un vaivén, ¿no? Es muy interesante. Y es un reto y es bonito, tampoco hay que tenerle miedo a esa parte. Ahora, hay una adaptación entonces bajo estos dos modelos que les decía, una basada meramente en el peligro y otro integrador. Hay dos modelos de adaptación, uno que es claramente reactivo y otro que es anticipado. Dice Ricardo, cuando el Popocatépetl hizo erupción en su cosmogonía, las comunidades aledañas consultaron al timpero. Ajá, hay un timpero, para los que no lo saben, quienes aseguró que el volcán no representaba un riesgo, pero sí pedía una ofrenda, por lo que subieron con comida, música, bebida y prendas de vestir. Sí, todavía se hace, los timperos, ya están en peligro de extinción, diría yo, pero se eligen. Estaba yo viendo un reportaje de los timperos del Popocatépetl que a ese timpero le preguntaban, ¿y usted cómo fue elegido, no? Por la comunidad, por votos o cómo. No, dice, o sea, yo tuve, creo que le cayó un rayo y sobrevivió al rayo, y entonces toda la comunidad dijo, no, pues este es el elegido, ¿no? Digo, no queremos que nos caiga un rayo, ¿eh? Otros tienen como visiones, ¿no? Es muy interesante esa cosmovisión. Y sí, lo que dice Ricardo es muy interesante, cómo todavía hay esta relación con estos entes, llámese el Popocatépetl o ciertos lugares, y se les ofrenda, ¿no? Alimentos y todo eso. También en muchos pueblos originarios de Oaxaca se hace estos rituales. Por ejemplo, en Capulalpa me llamó mucho la atención que decían que ellos en cierta época van a pedir la lluvia a cierto lugar y decían, a mí me impresionó, dicen, ¿no? Y generalmente ya cuando regresamos de esa ceremonia empieza a llover, ¿no? O sea, ahí digo, hay cosas que la ciencia aún no puede explicar, ¿no? Para no meternos en si es verdad, es mentira, ¿no? Entonces es muy interesante y esa cosmovisión es interesante cómo se hace, ¿no? Bueno, entonces tengo una adaptación reactiva que le llamamos también una adaptación autónoma, que es espontánea. En ustedes es muy interesante, bueno, ustedes nosotros, ¿no? Por ejemplo, el sismo. Cuando sucede un sismo, todos reaccionamos de forma diferente. Ahorita no estoy contando si tenemos ya simulacros hechos o no hechos o capacitación, pero todos reaccionamos de forma diferente y es espontáneo, ¿no? O ante un accidente también reaccionamos de manera diferente. No sé si les ha pasado. O sea, me corté la mano y reaccioné, o me va a caer un objeto y reacciono mis reflejos, ¿no? Involuntarios. Entonces, dice, es aquella que no constituye una respuesta consciente a los estímulos climáticos, sino que depende de los cambios ecológicos en los sistemas naturales y por los cambios del mercado o de bienestar de los sistemas humanos. Entonces, esta adaptación autónoma o espontánea, creo que nos queda muy claro, o sea, hay una sequía y esta sequía va a ir como en cadena a la especulación, por ejemplo, del precio del maíz o del café o del cacao que veíamos en una sesión anterior, y esto tengo que adaptarme. ¿Y cuál va a ser mi adaptación? Pues creo que por eso surge el chocolate bienestar, ¿no? Y el café bienestar que también van a sacar, creo, ¿no? Estoy pensando que no va a haber negocio chueco ahí, pero yo creo que por eso surge, ¿no? Como para que todos podamos consumir chocolate y café. Bueno, es un ejemplo muy sencillo. Ahora, la adaptación planificada viene que es el resultado de una decisión política deliberada. Esto es muy importante porque aquí viene el papel de los políticos o tomadores de decisiones. Lo que veíamos en la gráfica. Si yo como político tomador de decisiones tengo información, ¿no? O sea, ahí José, Celestino, Anel, Abraham hacen investigaciones, ¿no? Y la están pasando a los tomadores de decisiones o son asesores de gobierno,
municipal, estatal, federal o internacional, ustedes están generando esos comunicados, esa información. Entonces, pero quien va a tomar la decisión, pues es el político, ¿no? Y entonces yo quisiese que el político tomase la decisión lo mejor informado posible. Y entonces por eso dice que está basada en el hecho de que las condiciones han cambiado o están a punto de cambiar y que es necesario actuar para volver a mantener o lograr un estado deseado, ¿no? O sea, esa decisión va a tener una repercusión tremendísima. Y por eso es la importancia de hacer estas labores de transparencia, de participación social de todos y todas, ¿no? Porque si yo, digamos, estoy haciendo una investigación en humedales y estoy viendo cómo son bioindicadores, etcétera, pero no lo comunico, ¿no? Pues automáticamente aíslo mi información, pero también estoy perdiendo una oportunidad valiosa de que los tomadores de decisiones tengan esa información. Ahora, también hay que ser realistas. De esta información, muchas veces cuesta mucho trabajo hacerla llegar a los tomadores de decisión. En primera, porque no interesa, o sea, no es un capital político redituable, lo pongo así. En segunda, porque a lo mejor hay mucho desconocimiento, ¿no? De los tomadores de decisiones. Y lo que decíamos hace unas sesiones, el tomador de decisiones no tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? O sea, no va a leer un informe de adaptación con números, gráficas, ecuaciones, etcétera, ¿no? O sea, eso, digo, nadie lo va a hacer más que nosotros, que nos gusta hacerlo. Entonces lo tenemos que digerir y por eso les decía, es muy importante la comunicación científica, ¿no? En sus variantes de divulgación y difusión, ¿ok? Y también otra forma de adaptar es la adaptación privada y pública. Creo que todos aquí conocemos la adaptación pública, que es la más interesante por política que nos marca, pero la adaptación privada es también muy interesante porque es como una organización o un ente, una transnacional, está coadyuvando a esta adaptación pública o a los tomadores de decisiones desde su trinchera, ¿no? Haciendo medidas de adaptación o incluso teniendo incidencia y responsabilidad social, ¿no? Ahora, decíamos el caso, por ejemplo, de la Coca-Cola y todos estos puntos que también es como algo mercado técnico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese punto, ¿ok? Ahí. Aquí están otros ejemplos de adaptación en términos de estructura física, ¿no? Que es claramente infraestructura, ¿no? Más resiliente, apoyado del mercado de seguros, apoyado de esta parte también de captación de agua de lluvia de regeneración de zonas devastadas o desérticas, etcétera, ¿no? ¿Sale? No sé si tienen algún comentario hasta acá, ¿no? Miren, acá tenemos otras opciones también de adaptación física. Hay ya muchísimos instructivos, metodologías para cosechar agua de lluvia. Es muy interesante que desde las instituciones de la sociedad civil, las instituciones educativas se ha hecho. Entonces habría que fortalecerlo, invertir también, ¿no? Aquí tipo Shark Tank, ¿no? Sería interesante, no sé, no he visto todos los programas de Shark Tank, pero sería interesante a lo mejor estas propuestas de sostenibilidad que se apoyen. Creo que lo está tratando de hacer este programa, de hecho, en México. Vi un programa hace como 15 días que lanzaron y que hicieron como un tipo Shark Tank, ¿no? De apoyar iniciativas, no solamente en términos ambientales, sino en términos de salud, de varios criterios y que se buscaba empresarios para invertir, ¿no? Digo, es un inicio, ¿no? ¿Sale? Y también está estas pequeñas presas, regeneraciones. Aquí les puse un link que es del Pedregal, que pertenece al INSO, que es un centro demostrativo que lo pueden visitar ahí en Guayapan y pueden llevar a sus estudiantes o a las comunidades, ellos también dan charlas, y que son opciones tecnológicas de innovación y transferencia tecnológica, que creo que también debiésemos ya, ¿no? Empezar a explorar esa parte, por eso les decía mucho hincapié, por ejemplo, lo que nos platicó Abraham, ¿no?
que eso también, digo, a lo mejor la transferencia tecnológica nosotros estamos casados en que es como un prototipo que se tiene que replicar, pero también es estas experiencias de política pública, ¿no? Oye, fíjate que nosotros hicimos, empujamos desde nuestro ámbito crear un comité, ¿no? De cambio climático. ¿Cómo lo hiciste? Ah, no, pues se tuvieron que hacer bandos o un reglamento o se dio una asamblea y con estos criterios, ¿no? Y se va documentando esa experiencia y yo te lo comparto pues para que tú también lo puedas en tu contexto hacerlo, ¿no? Entonces, ahí le pueden echar un ojito, creo que es interesante esta parte, ¿no? Dice Carlos, dice, aunado al ejemplo de las casas, ahora mismo también se han puesto de moda los contenedores de mercancía que se están modificando por la practicidad. Sí, yo lo he visto en algunas industrias, empresas pues, donde compran literalmente los contenedores estos de donde se transportan mercancías vía naval y que las están habilitando como oficinas, ¿no? Sí. No, la verdad no he entrado a un contenedor ya adaptado, pero es interesante y como casa también me imagino que ha de ser interesante, ¿no? Sería cosa de explorarlo, ¿no? Gracias, Carlos. Los sistemas agroforestales, que creo que aquí hay muchísima experiencia en varias partes de cultivos forestales o, bueno, zonas forestales de conservación, eh, cultivos productivos como en este caso de trigo y me parece que este es cultivo de hule con, con trigo, pero también la conservación de fauna, ¿no? Que puede llegar por estos ecosistemas. Es muy interesante. Incluso ya celebro que hay muchas carreras que de Chapingo oferta, ¿no? Con este criterio agroforestal, agroeconómico, etcétera. Es muy interesante. Y hay características, pero también diferencias en estos diferentes tipos de adaptación. Por ejemplo, un atributo o concepto puede ser de utilidad, ¿no? Puede ser autónoma o planeada, lo que habíamos visto, pero puede ser espontánea, lo que decíamos ante una acción, una reacción inmediata, pero también puede ser útil, ¿no? O sea, me voy a adaptar porque me es útil para conservar mi vida, para tener un recurso económico, etcétera. También puede ser automática o intencional, pues sabes qué, vamos a irnos adaptando a este cultivo que es más resistente a la sequía, por obvias razones. También puede ser natural, o sea, lo que decíamos, mucho de nuestra adaptación ha sido natural de nuestros pueblos originarios. Veía yo un meme, no sé, no recuerdo qué país en Europa, que decía que estaban como innovando con ganarle a, no sé si a un lago o a un mar para hacer tipo estas chinampas, ¿no? Y abajo de esa imagen de primer mundo, por así decirlo, aparecía una foto de Tenochtitlán y ahí un emperador diciendo, no, pues nosotros ya lo hemos hecho, ¿no? Y prueba de ello está la Ciudad de México, ¿no? Entonces digo, hay mucho de conocimiento ancestral que lamentablemente se ha olvidado o es como moda y dicen, no, pues esto ya pasó, pero que sí sería interesante rescatar. Y también esta adaptación política que obedece lamentablemente a veces a intereses meramente políticos más que técnicos o humanos, ¿no? También puede ser pasiva, como bueno lo que decía José, pues vamos a adaptarnos a las sequías y vamos a dar tinacos y almacenar, ¿no? Agua. Sí, pero a quién le tocó el tinaco y quién lo está usando y a lo mejor yo puedo tener posibilidades de tener 5 tinacos y tú nada más tienes un tinaco, entonces ya tienes una desventaja de acaparación de agua, ¿no? Pero también puede ser activa o estratégica, ¿no? O sea, donde los ciudadanos están interesados y dicen, bueno, si el tinaco o tener muchos tambos me va a solucionar en lo inmediato, pero planificando años pues me conviene más hacer estos bancos de agua o captación de agua, ¿no? Pensando en generaciones futuras. También puede estar en función del tiempo, espérenme el tiempo. Ah, ya son 8:04, pues así pues rápidamente.
para no quitarles mucho tiempo. Puede ser en función del tiempo anticipada en función de una respuesta, puede ser proactiva o reactiva. En lo particular, yo me iría en tiempo a que fuera más proactiva, o sea, no esperar que pase un escenario catastrófico para hacer los escenarios y hacer la prevención y precaución, ¿no? ¿Por qué? Porque es más barato, ¿no? Así que ya la película El niño que domó el viento, entiendo, estaba. Sí, es una película que está en Netflix. También en YouTube me parece que la pueden conseguir o craquearla. Pero es muy interesante este niñito que me parece que es en África y que desde su escuela empieza, ¿no? Con apoyo ahí de un profesor, empieza a innovar y sí, es según basado en un hecho real. También hay este caso, no me acuerdo, esta señora que ganó un premio Nobel que se dedicó a sembrar, ¿no? A reforestar grandes cantidades de zonas ahí de su país, también de África, y que es muy interesante, ¿no? Y bajo la concepción que ella tenía, que los bosques llaman el agua, ¿no? Digo, es interesante porque hoy lo sabemos, está documentado en estudios técnicos, pero me pongo en un lugar donde, pues bajo la observación del método científico, ella fue asociando, ¿no? Ah, no, pues el hecho de tener bosques capto agua, ¿no? Es muy interesante. Muchas gracias, Ricardo. Ojalá puedan ver esa película, ¿no? Ex ante, ex post, pues en tiempo siempre es antes, o sea, adelantarme. Miren, aunque parezca irrisorio, es mejor hacer muchísimos escenarios, y estar preparado a todos esos escenarios, ¿no? A veces se nos va a ir, pero es mejor irlos manejando, este, para podernos, ese es otro tema que depende del clima para la captación del agua. Ujú, ok, sí, está asociado. Alcance temporal puede ser a corto plazo o a mediano o largo plazo, puede ser también una función de táctica, de estratégica, puede ser instantánea o acumulativa, de contingencia o rutinaria, ¿no? También en el alcance espacial puede ser localizada o dispersa, dependiendo de qué quiera yo atender. Por ejemplo, el caso del agua ya bajo una visión de cuenca o macrocuenca sería muy dispersa, ¿no? Pero sería interesante ver qué tanto desde las comunidades se pueden poner de acuerdo para un bien común, ¿no? Que es el agua. También puede estar en función de los efectos y funciones, como retirar, acomodar, proteger, o prevenir, tolerar, extender, cambiar o restaurar, ¿no? Y ahí vienen todas las funciones. De forma, que puede ser la estructura legal, de planeación, de instrumentos legales, etcétera, regulatoria, financiera, de dónde voy a obtener el dinero para hacer esas medidas, y tecnológica. Miren, en México, y hoy celebro que el INPI está tratando como de fomentar, por ejemplo, el hecho del registro de marcas, de patentes. En México no se patenta, ¿eh? Es muy bajo el nivel de patentes. En parte porque es muy engorroso, ¿no? Por eso uno de los compromisos que tiene la presidenta es hacer más eficiente el término de patentes, ¿no? Ojalá, ojalá. De desempeño, costo-beneficio, eficiencia, efectividad, los costos de implementarlo, la parte de equidad, ¿no? De equidad no solamente de género, sino también en la distribución de las utilidades o los beneficios, o que se visualicen los impactos positivos que va a tener las medidas de adaptación, también es interesante. ¿Hasta acá algún comentario? Me gustaría escucharlos antes de terminar, también para que no nos vayamos tan tarde. A lo mejor tienen otras actividades. Por mí seguimos, ¿no? Hasta las 10, 11 de la noche, pero pues también, ¿no? Hay otras actividades. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Les voy a decir como a mis alumnos, el que calla otorga, ¿no? Sí. Bueno, yo nada más quisiera comentarles, pues que estas medidas de adaptación las vamos a ver, por eso les mandé el link. Habría que empezar a ver las fichas que están en el Programa Estatal de Cambio Climático. Generalmente todas las medidas de adaptación y mitigación se diseñan así. Mm, ¿Puede ser mejorable? Sí, puede ser mejorable, ¿no? Ajá, Celestino dice, en la zona de la Mixteca ya han implementado varias tecnologías, sí, propias del escenario que está en la Mixteca, ¿no? No, es interesante.
el cambio de cobertura, la reforestación, estas zanjas, ¿no? Que se hacen para captar e infiltrar agua, ¿sí? Y hay muchos ejemplos, creo que Geoparque es interesante, ¿no? Lo que se ha hecho y que creo que también ya hacen este intercambio de experiencias en la Mixteca en varias comunidades, o sea, varias otras comunidades van a ver, ¿no? Estas experiencias exitosas. Ujú. Y también a ver, Abraham alzó la mano. Sí, justamente, hola, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, Justamente aunando un poco al comentario, pues siempre es importante hacer un reconocimiento muy valioso. Bueno, yo desde mi perspectiva y mi propia filosofía, las comunidades locales siempre nos han dado un ejemplo, o sea, van un paso adelante. Al final, pues los especialistas dicen, pues a veces las comunidades locales, las comunidades marginadas, pues si no se adaptan, si no buscan estrategias, pues corren el riesgo de morir, ¿no? De desaparecer. Entonces, nosotros cuando hicimos el primer encuentro de cambio climático aquí en Santa María Huatulco, pues invitamos justamente a compartir experiencias de comunidades de aquí de la Sierra Sur y de la costa de Oaxaca que han sufrido justamente los estragos, ¿no? Del cambio climático y que en términos de resiliencia, pues cómo es que han logrado adaptarse, ¿no? Y qué estrategias han buscado. Algunas comunidades, por ejemplo, que se dedican a la producción de Jamaica, aquí en la región, pues han sufrido estragos importantes y justamente es como de, en un momento nos sentimos perdidos, sentíamos que ya no podíamos avanzar, pero tuvimos que cambiar, ¿no? De estrategia, mejorar nuestras tierras de cultivo, empezar a justamente esto, a reforestar plantas que eran más resistentes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, para mí siempre sí es importante eso, la valorización, revalorización las veces que sea necesaria de las comunidades locales. Inclusive nosotros aquí al municipio hemos traído ecotecnias, tecnologías inclusive de la Mixteca, ¿no? De comunidades que ya van un paso adelante justamente por eso, porque si no se adaptan, entonces desaparecen o lo sí, más trágico es que mueren, ¿no? Ciertas comunidades, por así decirlo, ¿no? Porque a veces es su único sustento y si no lo tienen, pues no hay más, ¿no? Entonces, era como el comentario que quería hacer. sí, muchas gracias, Abraham, sí es cierto, o sea, por eso les digo que la riqueza está en el compartir, ¿no? Y por eso los invito siempre a que platiquen, ¿no? Como Abraham, como José, como varios de ustedes. ¿Por qué? Porque nos vamos dando una idea de lo que estamos haciendo, también de los errores. Yo siempre pongo como ejemplo, les digo a mis alumnos, la ciencia se basa sí en los aciertos, pero más en los errores, ¿no? Les digo, tu tesis puedes decir, oye, fíjate que mi experimento no salió, ¿no? Le digo, pero es una tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque yo si veo tu documento, tu investigación, en este caso, medios de adaptación que no funcionaron, pues yo ya sé que es un camino que a lo mejor no voy a tomar, ¿no? Entonces, lo que hacen las comunidades es eso, prueba y error, pero ya bajo mucho tiempo y también la necesidad, porque lo que manejamos yo mucho en la ciencia comunitaria ciudadana es eso. Les digo, miren, yo soy como la visita del doctor, ¿no? O sea, no porque yo sea el más sabio. O sea, les digo visita del doctor porque voy a venir una vez al mes, una vez al año. Pero quienes tienen el problema de residuos, de escasez de agua, de cantidad, de calidad, o X problema ambiental son ustedes. Entonces, yo voy a ir aprendiendo de ustedes, pero también vamos a ir trabajando juntos, ¿no? Y eso es lo enriquecedor para un investigador o para un ciudadano de otra latitud. Eso es lo más bonito, ¿no? Como ir viendo este caminar y que uno va acompañando muchas veces, ¿no? No va enseñando literalmente, sino va acompañando y va aprendiendo. Lo que dice Abraham es darle el justo reconocimiento a las comunidades, a los pueblos originarios, y que ya a nivel internacional en estos foros internacionales se reconoce que quienes están conservando los recursos naturales del planeta son los pueblos originarios, ¿eh? O sea, ya no es algo que yo percibo, sino ya está documentado, ¿no? Que ellos son los verdaderos héroes, le voy a llamar así, ¿no? Entonces, es muy interesante. Pues bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana por el mismo canal.
Entonces, cuídense mucho, feliz descanso y hasta luego.